Este es su noticiero. Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Iniciamos el recorrido informativo a través de Prensa Radial y lo vamos a iniciar de una manera diferente, habida cuenta también de la participación de la ciudadanía en el derecho de expresión, en el derecho de opinar libremente en el Estado ecuatoriano y en cualquier latitud del planeta, de acuerdo a los países o a los estados que determinan prioridad número uno de expresión y opinión en los aspectos constitucionales y también en los contextos o convenios internacionales. En este aspecto vamos a realizar un conversatorio o un debate y análisis de lo que es el tema de la democracia en el Ecuador y también lo que vendría a ser la democracia de los votos a través del populismo, que lo entendemos y lo aplicamos en ese sentido. Para mantener un populismo vigente y boyante es necesario también crear determinadas estructuras, no solamente de ciudadanos, sino también de poder tener activa la votación de la ciudadanía a través de aspectos de beneficencia como también de orden burocrático, en este caso la burocracia en el Ecuador. Para lo cual el ingeniero Juan Carlos Torres nos solicitó debatir este tema con el doctor Patricio Valdivieso, que propuso y analizó el tema de la burocracia del Ecuador la semana anterior. Bajo ese principio y también lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la información de interés de la ciudadanía, generamos este formato el día de hoy a través de Prensa Radial. Señores, la bienvenida a este noticiero para analizar el tema de la burocracia y también el efecto que tiene la misma en lo que sería la democracia de los ciudadanos ecuatorianos y también el orden de gobernabilidad. Señor ingeniero, bienvenido a Prensa Radial. Usted manifestaba la posición del doctor Patricio Valdivieso, es necesaria también ir explicando y ampliando cuáles serían los efectos de este aspecto que estamos llamando la burocracia en lo que sería también la democracia en el Ecuador. Señor doctor, señor ingeniero, bienvenido a Prensa Radial. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Valdivieso. Buenas tardes, Lindo. Y a todos los ciudadanos y ciudadanas. Muy buenas tardes. Yo había comentado que la idea sería analizar desde una perspectiva más objetiva, utilizando algunos datos, algunas comparaciones con otros países, de tal modo que podamos situarnos en un escenario correcto, porque si lo tomamos desde un punto de vista político, quizás pueda prestarse a muchas interpretaciones y malinterpretaciones, y de hecho que ya se ha prestado para ese tipo de situaciones. Yo había comentado que el hecho de que el Comercio haya publicado un artículo sesgado en el fondo es bueno, porque pone sobre la palestra este tipo de situaciones y permite que la ciudadanía empiece a auscultar datos que a la larga nos dejan un panorama más claro. Entonces, en ese sentido, mi idea de dialogar hoy es aportar algunos datos, mirar y hacer unos comentarios de lo que el doctor Valdivieso decía la semana pasada, porque si queremos hacer opinión pública, si queremos de alguna manera generar cierto liderazgo, crear algo en la colectividad, alguna idea de lo que está ocurriendo, tenemos que hacerlo basado en la verdad, basado en lo que realmente ocurre. Claro. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es lo que, por ejemplo, a mí me puede parecer. Claro, señor ingeniero, permítame saludar al doctor Valdivieso para seguir en este diálogo sobre el tema de lo que usted manifiesta, la parte técnica y los datos, pero sin embargo esos datos nos conducen a la parte política obligadamente y cuestionar también la parte de la democracia. ¿Cómo está la democracia en el Ecuador en este contexto de la burocracia? Señor doctor, bienvenido a Prensa Radial. Buenas tardes, Pablo, Lindo, Carlos. Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres, no sé por qué hace años, ¿no? ¿Sí? A ver, y no nos conocemos todos. A ver, los temas políticos no son distantes de la realidad del país.
no están separados con los aspectos económicos, con los financieros, con los administrativos. Entonces, cuando cualquier situación que pasa en una sociedad se la analiza desde el punto de vista político, hay que tratar de apegarse lo más conceptual posible a la terminología. ¿Qué es política? La política, si recurrimos al diccionario Océano I, al concepto más elemental, debe ser entendida como el arte de administrar bien las cosas. Entonces, cuando hablamos de una sociedad, tenemos un direccionamiento que se lo ejerce a través del gobierno, y por lo tanto, los ciudadanos comunes y corrientes queremos que ese sistema de gobierno sea lo más adecuado hacia la sociedad, en beneficio de la sociedad. Entonces, para eso hay algunos parámetros que de ser necesarios los vamos a ir conversando. Claro que sí, señor doctor, señor ingeniero. Por ejemplo, el doctor Valdivieso puntualiza algo interesante. La política como el fin lo determina la ciencia política, pero más allá de la definición del diccionario que dice de administrar bien las cosas. Eso significa también administrar bien los números o los datos a los cuales nos podríamos enfocar en este momento, señor ingeniero. Y ahí le cuestiono. Cuando hablamos de política, hablamos de democracias, hablamos de ideologías, pero uno remitiéndose también a la ciencia política, nos acercamos a lo que es el populismo. Y el populismo simplemente no tiene un ideario o un plan para poder gobernar correctamente una estructura de Estado. Yo así lo entiendo y lo percibo por el tema de la burocracia en América Latina. Por ejemplo, Uruguay. Entra Tabaré Vázquez al gobierno a dirigir el Estado de Uruguay y de pronto comienza a incrementarse la burocracia. Entonces no tenían clara la película de qué es lo que tienen que hacer en la parte administrativa de los estados, señor ingeniero. Entonces podríamos remitirnos en eso. ¿Por qué en el Ecuador hay una inflación en lo que serían los funcionarios públicos? Ingeniero. Bueno, yo creo que hay que partir de un concepto básico, o más que de un concepto, de una realidad que habíamos venido experimentando a lo largo de décadas. Nosotros, desde que entró el neoliberalismo en América Latina y particularmente en Ecuador, empezamos a ver la sintomatología de un Estado débil. ¿Qué significa un Estado débil? Aquel que no tiene capacidad de regular, que no tiene capacidad de controlar en lo más mínimo. Y lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un Estado débil, en el fondo alguien sale beneficiado. En este caso, ¿quiénes salían beneficiados? Pues en realidad salían beneficiadas las élites que de alguna manera nos habían venido gobernando durante décadas. A ellos les convenía tener un Estado débil para poder, coloquialmente hablando, hacer de las suyas. ¿Qué significa tener un Estado débil? No tener la cantidad de funcionarios suficientes, no tener funcionarios con la preparación adecuada, no tener un sistema de carrera para los funcionarios, no tener un sistema de promociones adecuado, no tener una remuneración adecuada. En realidad es un conjunto de factores que de manera sistémica configuran todo un proceso que de alguna manera va en el rumbo de administrar el país, con la línea de administrar el país. Ahora, lo que se ha hecho en este proceso político, y no solamente en Ecuador, en muchos países en América Latina, es fortalecer el Estado, fortalecer las estructuras del Estado para que puedan cumplir al menos con los aspectos básicos de gobernabilidad y de administración de lo público. Porque nosotros, y ustedes es testigo, y en realidad todos, habíamos ya llegado a pensar que lo público no vale. Que lo público es, digamos que viene siendo lo último en calidad, cuando ahora mismo nos damos cuenta que tenemos, sin ser perfectos, un conjunto de servicios que nos ofrece el Estado que son de lo mejor. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita del sistema educativo, que recién salieron los resultados de las pruebas CERCE, de las pruebas TERCE, que de alguna manera muestran que el sistema educativo público viene superando al sistema educativo privado. Entonces, hay un conjunto de elementos que es necesario analizar, porque no se trata solamente de decir que el número de burócratas se ha incrementado. Ahora, si se ha incrementado también hay que compararlo porque tenemos que tener algún punto de referencia. En América Latina hay un conjunto de números de datos de los distintos países y nosotros. Ecuador está por debajo de la media, en todos los casos, Yo, por ejemplo, miraba con mucha preocupación, y la verdad me preocupaba desde el punto de vista ético, el sesgo que tenía el diario El Comercio al hacer ese reportaje, porque, por ejemplo, ponía a Uruguay como el país ejemplo, porque tenía solamente 13 ministerios, y ponía a Ecuador como, en este caso, lo peor, porque tenía 36 ministerios, que era lo máximo en América Latina.
Pero en el fondo el número de ministerios no nos dice qué es lo que está pasando. En realidad el número de ministerios solamente nos dice cómo de alguna manera se ha organizado el Estado. ¿Qué es lo que nos dice si el Estado está inflado o no? El número de ciudadanos que atiende cada burócrata. Y solamente para matizar esto, Uruguay gasta el triple en burocracia que Ecuador. Sin embargo, Diario El Comercio, y mucha gente que hacía opinión política se tomó de eso. Diario El Comercio señalaba que Uruguay es mucho más eficiente que nosotros. Nosotros somos peor que Uruguay, tenemos una burocracia más inflada, que viene el clientelismo político, que viene la democracia de los votos, etcétera, etcétera. En el fondo no es así. Ecuador es 3 veces más eficiente que Uruguay, a pesar de que en la gráfica que sacó El Comercio estaban en los extremos opuestos. Entonces por ahí va un poco el tema. Yo creo que hay que analizarlo en contexto, un poco considerando las variables que configuran un sistema general de calidad de la gestión pública y también considerando los números de funcionarios, que viene siendo muy importante. Claro, señor ingeniero, permítame darle el paso al doctor Valdivieso para conocer la opinión de él sobre este tema, sobre lo que sería el aspecto de la burocracia, el incremento y los niveles de eficacia también de la misma burocracia en el Estado en relación a la política gubernamental. Señor doctor. El problema elemental del Ecuador no es más menos de burocracia. El problema es cómo se maneja. Hablaba Juan Carlos del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es esa sociedad debidamente regulada. Y la Revolución Francesa nos regala un nuevo sistema, un nuevo modelo de Estado, o la nueva república. Pensadores como Montesquieu nos dicen, aquí es necesario equilibrar el poder. Y dejamos que quien representa a una función ejecutiva administre el gobierno central. Dejamos que un conglomerado denominado Congreso, Asamblea o Cuerpo Colegiado tenga facultades legislativas, es decir, crear las normas y también controlar el poder a través del sistema de fiscalización y una tercera función que es la judicial o función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque se decía que es necesario ese equilibrio. Ese equilibrio con derecho administrativo lo llamamos autotutela, autocontrol del Estado, porque el Estado siempre tiende a ser abusivo. Es más, tiene ciertas prerrogativas, ciertas potestades que le dan facultades para abusar en nombre del Estado a quienes ejercen esas competencias, esas atribuciones y esas facultades. Entonces, cuando hablamos de una sociedad, hablamos de un equilibrio. Ese equilibrio lo pone el sistema gubernativo y acá lo tenemos en una república. ¿Qué es lo que sucedió con la Constitución de Montecristo? Cambiaron el esquema de 3 funciones, pusieron 2 más, la electoral y la de control social y participación ciudadana. La última que nunca despegó, no sé si ahora que hay solo 5 integrantes de país pueda despegar o la dejen despegar. La otra que prácticamente no se encarga de ejercer su verdadera potestad, sino que está dependiendo del Ejecutivo, a tal punto que parece que fuera el ministerio. Claro. ¿Cuál es el verdadero problema? Si nos ponemos a analizar el artículo 1 de la Carta Magna, vamos a encontrar elementos súper básicos. A ver, nuestro sistema de gobierno republicano, es decir, se maneja a través de funciones y para que estas sean efectivas tiene que haber precisamente la interdependencia entre ellas. O sea, no es monárquico el Ecuador. Entonces, cuando usted habla de monárquico, creo que es necesario recurrir a la lectura aristotélica, donde nos va diagramando los diferentes modelos de gobierno que se han dado a lo largo del mundo. Y permítanme en esta parte leer porque no es propio. Así dice, haciendo una lectura aristotélica, así el gobierno de uno a favor del bien común, o sea, de buena gente, era la monarquía, mientras que su contraparte, es decir, quien actuaba a favor del interés personal, en este caso sería la tiranía, el abusivo, el déspota, claro, el autoritario. Solo regálenme un minuto. Si se trataba de una minoría rica que actuaba a favor del bien de todos, se llamaba aristocracia.
y su contraparte que actuaba en función a su interés de grupo era denominado como oligarquía. Finalmente, el gobierno de las mayorías pobres a favor de sus intereses era la democracia, mientras que la república sería el gobierno de todos a favor del bien común. Eso ya se discutió durante los 2 últimos siglos. Y nosotros entendimos que dentro del sistema republicano tenemos que manejarnos en una unitariedad. Pero la Constitución de Montecristi le suma un aditamento. Y usted lee el artículo, usted la tiene la Constitución en las manos, dice que tenemos un sistema descentralizado de gobierno. Y para eso se crearon diferentes niveles de gobierno, dependiendo de la división geopolítica del Ecuador. Claro, diversos niveles de poder en la ejecución, no solamente de la política, sino de los aspectos de cómo gobernar a los territorios y las poblaciones, señor doctor. Entonces, ¿cuál es el primer problema que encontramos dentro de la Constitución? Que usted habla que el artículo 228, 229 de la misma dice que todos los que prestan de cualquier actividad en favor del Estado son servidores públicos, incluidos los dignatarios. Y exclusivamente cuando le dan facultades al presidente de la función ejecutiva, le dicen que también es el jefe del Estado. Y por eso en algún momento el presidente Correa decía, soy el presidente del Estado. A ver, pero ese presidente del Estado, doctrinariamente hablando, siempre se lo ha manejado solo para el sentido de representación internacional. Él no manda en las otras funciones del Estado. Y no se trata solo del presidente Rafael Correa. En este momento, lógicamente, por asuntos de temporalidad, tenemos que hablar dentro del criterio de él. Imaginémonos cualquier otro presidente con el poder que está entregado en la Carta de Montecristi, créame, es tener un constitucionalismo dictatorial totalmente peligroso para una sociedad. Doctor, usted está explicando doctrinariamente que en la Constitución de la República del Ecuador estaría lo que sería la obesidad del Estado ecuatoriano, de acuerdo a los números que el señor ingeniero Juan Carlos Torres manejaría, para decir, bueno, en el Ecuador tenemos tantos funcionarios de lo que teníamos antes de que ingrese el señor economista Rafael Correa. Pero la pregunta sería en este sentido, señor ingeniero Juan Carlos Torres, para que también... Solo para darle un dato de lo que usted acaba de decir. Cuando entra en el 2006 el presidente Correa recibe el Estado ecuatoriano con una burocracia de 320 a 340 mil empleados, servidores públicos, entre contratados y gente de planta. En este momento, los últimos datos, los leíamos la semana anterior, bordean los 500 mil. Mire el incremento que hay en tan solo 8 años. Políticamente, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esas políticas? De la Constitución. No necesariamente. Hay una programación mundial, hay una programación latinoamericana que coincide bastante con la Carta de la Hermandad Revolucionaria. O sea, estamos hablando del populismo que para mantener sus lineamientos ideológicos y huestes simplemente acude a lo que está allí para poder ingresar o engrosar sus filas o sus huestes. Totalmente. A ver, señor ingeniero, pues sí, para que responda a las inquietudes del doctor Patricio Valdivieso. Pero la pregunta también sería, bueno, se incrementa la burocracia, pero esa maquinaria necesita combustible. Y el combustible se llaman los recursos económicos que los provee el pueblo ecuatoriano y también los recursos naturales del Estado, señor ingeniero. Yo pienso que aquí hay un error de concepto y básicamente está en el sentido de que estamos considerando el hecho de que si se incrementa la burocracia, esta va a servir al gobierno de turno. Y no necesariamente. Yo el otro día conversaba con ustedes respecto a que los partidos políticos, en esencia, han dejado de tener vigencia. Y ellos tenían una ventaja que ahora mismo no la tienen los movimientos políticos. Los partidos políticos tenían como ventaja el hecho de que su militancia era convencida, formada ideológicamente en esa línea y por lo tanto era una fortaleza. ¿Qué ocurre con los movimientos como Alianza País en Ecuador, como Podemos en España y como muchos otros que están emergiendo ahora mismo en distintos lugares del mundo? No tienen tiempo para formar ideológicamente a su gente y por lo tanto engrosan mucha gente que quizás no está alineados conceptualmente con los postulados del movimiento. Claro, se alinean al populismo y ven lo más fácil, habida cuenta de que no tienen una planificación de cómo gobernar los estados, señor ingeniero. Esa forma deja tantas puertas abiertas para que entre cualquiera. Hay dos cosas ahí. Número uno,
es probable que sea cierto lo que manifiesta Patricio, número uno. Pero dos, en realidad, esa es la realidad que se vive en el mundo ahora mismo. Pero ¿por no qué? fue, solo termino de Centrémonos en el micrófono, señor ingeniero. y no fue creada por los movimientos, porque los movimientos en realidad fueron el resultado del descontento popular. En todo el mundo. En España es clarísimo el 15M, en Ecuador Alianza País y la Revolución Ciudadana. ¿Quién causó eso? La partidocracia. Particularmente en este caso los socialcristianos que nos han gobernado durante décadas. Y usted lo conoce, Pero no porque usted fue parte de... ¿No serán las necesidades insatisfechas de una población que simplemente el populismo a través de un caudillo encausa ese lenguaje político y dice, bueno, aquí hay necesidades insatisfechas, hablemos por ejemplo del tema incrementos salariales? Mira, Y es hay lo dos más cosas. básico. Primero hay que definir el término populismo, porque en realidad no está definido. No, el diccionario no lo tiene Se definido, dicen muchas pero cosas. hablan de populista. ¿No? Claro, pero fue populista León Febres Cordero también. ¿no? Todo el mundo, ¿Cómo van a todo el decir que mundo, no? sí, todo O sea, el mundo. Digamos que viene siendo, el populismo de alguna manera viene siendo una respuesta popular a un conjunto de síntomas que presenta la sociedad. Entonces no pueden culpar de que haya populismo o no haya populismo a determinado actor político. En realidad son las condiciones las que se configuran para que eso se dé. Ahora, mencionábamos el hecho de que León Febres Cordero fue populista. Ahora mismo se dice que es populista en el fondo Rafael Correa. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Que lo que ha hecho es sintonizar un conjunto de necesidades de la población, ha sintonizado el deseo de la población y es por eso que tiene un alto nivel de respaldo. A ver, si miramos un poco los índices históricos de aprobación de la gestión de los presidentes, Rafael Correa no tiene comparación con ninguno de los presidentes anteriores. Y es más, creo que solamente Jaime Roldós y Rafael Correa han llegado a niveles y se han mantenido. Bueno, Jaime Roldós en realidad estuvo un poco tiempo, pero Rafael Correa va a 8 años. Fue reelegido hace 2 años recién y con algo cercano al 60%. Entonces, pero claro, allí hay una situación que habría que irlo entendiendo y vocalizando. Para estar los 8 años también modificó algunos argumentos jurídicos e incluso a través de lo que serían los decretos. Pero también el populismo de Velasco Ibarra, ese yo creo fue el más evidente en el Ecuador y después lo que están diciendo o aseverando algunos entendidos en política sería el economista Rafael Correa, uno de los segundos populistas de América Latina. En América Latina ha habido grandes populismos y a nivel del mundo también. Creo que tenemos un contacto telefónico para seguir este diálogo con el ingeniero Juan Carlos Torres y el doctor Patricio Valdivieso analizando el tema de la burocracia, que es el que nos entró y que nos está despertando el interés. ¿Hacia dónde camina la parte política de los gobiernos o es que simplemente hay un populismo? Y luego, Partido Social Cristiano, una ex gobernadora de Alianza País, ex gobernadora, la ex gobernadora integrante del Partido Social. Alicia Jaramillo fue Democracia Popular, Partido Social Cristiano. Exactamente. Los adolescentes como el doctor José Bolívar Castillo, ex Democracia Popular, ex Izquierda Democrática, ex todos los partidos políticos, hoy Alianza País. Entonces, yo creo que ahí está el populismo que señala el señor ingeniero Carlos Serrano. Entonces, el populismo, ¿por qué se introduce en el Estado ecuatoriano que le resulta costoso al pueblo ecuatoriano? hay dos cosas que hay que señalar. Uno es la estructura y la línea política que lleva una agrupación y otra cosa es el hecho de que pueda estar abierta la puerta para que se afilie cualquier cantidad de adherentes con cualquier pasado político. En realidad son una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, pero esa es la realidad en el mundo hoy en día. Ya no tenemos vigencia de partidos políticos, tenemos movimientos políticos con todas las ventajas que ello implica y también con todas las desventajas. Y en el fondo, no es que sea malo o bueno para Alianza País, va a ser malo o bueno para Ecuador. Y tenemos que analizarlo desde esa perspectiva, porque Alianza País está ahora en el poder, pero mañana o pasado, claro, quién sabe. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan buena la burocracia incrementada en los últimos 8 años en el Ecuador? ¿Qué tan bueno es para las arcas fiscales ecuatorianas, señor doctor? A ver, déjeme hablar solo un poquito, solo un poquito del tema del populismo y con eso vamos a justificar el retroceso político que tenemos dentro de la legislación constitucional. Velasco Ibarra, con su gran verborrea, 5 veces presidente de la República. Luego vienen las dictaduras y todas esas cuestiones y retornamos a la democracia con la Constitución aprobada en referéndum en 1978.
vigente a partir del 10 de agosto de 1979 con el gobierno de Rondós, que ya tuvo tintes populistas porque estuvo dentro del aparataje político de Don Buca, que se soltó del CPP creando Pueblo, Cambio y Democracia, ¿sí? Que después con una alianza con los demócratas cristianos, la DP llegó al poder. Cuando nosotros retornamos a la democracia, el país tiene un acierto sumamente importante en el andarivel político. A ver, primera inscripción de partidos políticos 1945, segunda reinscripción 1965, tercera reinscripción 1978, en ese entonces 17 partidos políticos, cuarta reinscripción, porque todos fueron abolidos con la Constitución del Montecristi a partir del año 2008, entre el 2008 y 2009. ¿Qué es lo que tenía de importante el régimen de partidos que se restaura dentro del sistema democrático en el Ecuador? Que en primer lugar tenía parámetros súper básicos. Todo partido tenía que tener un plan de trabajo como requisito elemental dentro de su organización, presentado y aprobado en el Tribunal Supremo Electoral. Segundo elemento, tenía que tener principios doctrinarios. Entonces Lyndon, Pablo y Juan Carlos sabían de qué línea son. Había un sustento. En ese entonces las dos o tres grandes líneas que eran conservadores, liberales o socialistas. Entonces, de ahí para acá sabía a dónde quiere coger. Sabía que si la gente elige un gobierno conservador, va a tener una tendencia súper clara en el manejo de la economía, manejando el tema libremente. Aunque sea con tintes populistas en ese sentido, señor doctor, creo que hay que hacer una pausa comercial por las sagradas notas del himno de la República del Ecuador, que se merece también ese espacio publicitario. Y nos vamos a la publicidad, señor doctor, y retornamos. Seguimos este detalle informativo a través de Prensa Radial. Ingeniero, creo que fue interrumpido usted en el momento que estaba dando a conocer su criterio. Sí, bueno, en realidad yo decía que pueden haber muchos criterios. Generalmente la oposición ha tomado esto de alguna manera para desinformar desde mi punto de vista. Ya el comercio lo viene haciendo de una manera descarada. Incluso yo tengo un blog en el que he hecho un pequeño análisis y he publicado algunos datos que vienen siendo interesantes y que contextualizan la situación realmente desde una perspectiva bastante objetiva. El hecho de que yo diga alguna cosa que a mí se me ocurre, ya tengo todo el derecho, pero si no estoy basado en datos probablemente estoy desinformando. Pero he visto mucho eso. Allí clarificamos una situación. En política, la propaganda y la contrapropaganda es válida. Entonces, yo creo que esos argumentos de la oposición y los que están al frente de la conducción, no la pongamos en juego, sino el aspecto de la propaganda y la contrapropaganda entre en juego. Yo creo que sí es bueno analizarlos, porque la mentira y la verdad están contrapuestas, y la desinformación pero hay una es verdad mentira oculta y visible por allí. Mire, yo me remito siempre a los datos. Miremos un poquito, comenzamos el micrófono con el compañero Patricio Valdivieso, en realidad se ponía como ejemplo Chile, pero Chile emplea el 10, estos son datos de la OIT, al año 2003. Chile emplea el 10,7% de la fuerza laboral en el sector público. Ecuador, al año 2013 tiene el 9,2%. No hay datos más recientes en la OIT. Sin embargo, se sataniza el hecho de que en Ecuador tengamos 500.000 de funcionarios públicos. El compañero Chalaco, que hace rato decía, no nos comparemos con América Latina, comparemos con Europa. En Europa, el país más eficiente es Austria y tiene cada funcionario público atiende 17 ciudadanos. En Ecuador se atienden 34 ciudadanos por cada funcionario público. Pero la pregunta allí sería, señor ingeniero, en Austria, ¿cuántas veces van los ciudadanos a sus instituciones, ya sea para conocer, ya sea para que sean atendidos o resolver sus problemas? ¿Y cuántas veces también aquí los ecuatorianos acudimos a una institución para resolver nuestros problemas, para conocer o simplemente para saber qué? No, esa no es la pregunta. En realidad la pregunta es ¿cuántos ciudadanos se atienden por cada funcionario público? Pero yo creo que estamos viendo una división per cápita. Que este ciudadano está siendo atendido por la burocracia del Ecuador y me ponen en los datos estadísticos. Pero resulta que yo de repente, por ejemplo, ni al 10 ni siquiera he ido.
en los últimos Sí, 3 o 4 pero meses. el dato no va en esa línea, el dato Pero va... sería bueno ir en esa línea para determinar la eficacia de la burocracia y también el gasto que Saldríamos, Ecuador tendría indicadores mucho mejores si es que lo hacemos como usted está planteando. En realidad lo que estamos haciendo es dividiendo el número de habitantes de un estado para el número de funcionarios públicos, básicamente. Entonces, sabemos cuántos habitantes atiende cada funcionario público. Mientras más habitantes atienda, en teoría sería mejor, o sería más pequeño el tamaño del estado. Ecuador está bastante bien, incluso hoy se publicó el estudio que hizo el BID el año pasado, y Ecuador ha subido, creo que está en sexto puesto, es decir, desde el año 2011 hasta acá hemos escalado 14 posiciones. Eso es en cuanto a calidad, en cuanto a tamaño del estado, en cuanto a números netos, estamos mucho mejor todavía. Sin embargo, no quiero decir que esto sea perfecto. Yo, por ejemplo, estoy mirando los datos de Colombia y veo que en Colombia un funcionario público atiende 50 ciudadanos y los niveles de eficiencia en Colombia están un poquito arriba de los de Ecuador. Por ejemplo, creo que sería un buen espejo como para mirarnos y caminar hacia allá. Las cosas no son perfectas, lo importante es avanzar, y en Ecuador es más territorio y más población, creo que está por estamos 40 avanzando. millones de habitantes. 45 millones de habitantes tenemos Colombia. Entonces, gracias por corregir, señor ingeniero, ese dato. Doctor Rodríguez, entonces más o menos se me viene la conjetura que realizó algún ciudadano alguna vez en un medio de comunicación y dijo, bueno, en Loja somos cerca de 250.000 habitantes, necesitamos que se incrementen 2.500 taxis más de los existentes. Y la situación no va por allí, señor doctor. Entonces, tenemos más burocracia, estamos siendo bien atendidos, pero estamos enredados en los datos estadísticos, señor doctor, cuando lo que necesitamos es saber si acudimos a las instituciones, doctor. Buenas. Sí, a ver, yo pienso que el número es exagerado. Sí, manejar un empleado por cada 30 ciudadanos, Juan Carlos dice 34, hay datos que están mucho menos. Manejemos un promedio de 30, creo que es demasiado. Yo le digo, yo he vivido en lo público y no es nada contra esas personas. Es el sistema, la estructura. En la Supercom, yo le dije la semana pasada, yo estuve, no he contado. Una persona para dirigir el expediente, un secretario, otra persona para filmar, otra persona para grabar y otra persona inspeccionando. O sea, la burocracia. No, esto es terrible. Perdóneme, pero ahí de las 5 personas, 3 son suficientes. Estamos exagerando, 3 son suficientes. Póngalo eso en diferentes instituciones. Ahora, ¿cómo se incrementó en demasía? Estamos hablando que recibió con 300.000, 320, 340.000 servidores públicos cuando entró al gobierno. En este momento bordean los 500.000. A decir de Eduardo Valencia, por ejemplo, bordean los 600.000, con todos los contratados y todos los contratados que están enlistados o no. 600.000, a ver, 500 o 600.000 es demasiado. Claro, en este momento va a ver que el problema es súper grave si se intenta sacar a la gente. Pero eso fue una... A ver, hablemos, no nos vamos a discutir si son 20, 30 o 40, hablemos de la irresponsabilidad del administrador. De crear Pero fuerza laboral administrativa. lógico, al interior. estamos con 21 ministerios, estamos con 8 secretarías de Estado y estamos con 6 superministerios como lo tenía Yanil Maguad, tenía 4, ahora tiene 6, que son ministerios coordinadores. Por ejemplo, la Supercom es una entidad que genera Esa gastos económicos. es una de las secretarías. Es una de las subsecretarías. ¿Y por qué surge? Simplemente para revisar y observar el lenguaje, no el lenguaje, sino la palabra libre del ciudadano ecuatoriano. O sea, la burocracia es terrible. Hay algunos lugares, por ejemplo, que están justificando más, profesor. ¿Quién le discute? Si aquí no se le está discutiendo las cosas buenas que está haciendo, porque está ganando cosas, lo está haciendo bien, está ganando un sueldo. Hola, doctor y ingeniero Juan Carlos, les pregunto a los dos. A mí me llama la atención en ese sentido, y a lo mejor estoy pecando de ignorante o neófito en el tema. Estamos hablando de un funcionario para 35 ciudadanos del Ecuador, y eso se determina que es un nivel de eficacia. Pero mi pregunta es, ¿cuánto me cuesta a mí pagar ese funcionario para que nos dé atención a 35 ciudadanos? ¿Y cuál también sería el trabajo que deberíamos de comenzar a fiscalizarlo y auditarlo para determinar si es necesario pagar el número está aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto?
y está aproximadamente entre el 20 y el 22% del presupuesto general del Estado. Es decir, gastamos $2 en servidores para la producción de 8, para el control, para la regulación, para la administración de $8. Es terrible. O sea, y no pasa solo en el gobierno central, donde sale el mal ejemplo, pasa en los gobiernos seccionales. Pasa en los gobiernos seccionales. Entonces, esa cuestión no es de ideología. Solo regalen un segundo. Esa cuestión no es ideológica. Esa cuestión es técnico-administrativa. Implementar más empleados para sacarlos a la plaza grande, eso sí es ideológico. Pero están haciendo ideología, están haciendo un proyecto político con la plata de los ecuatorianos. Entonces, si quieren pagarle a su gente para que salga a defenderlos en la plaza de Carondelet, en la plaza de la Independencia, háganlo, pero háganlo con su plata. Claro. Doctor, permítame conocer el criterio del ingeniero Juan Carlos Torres y también dice el ingeniero Carlos Chalaco a través de las redes sociales. La pregunta es la eficiencia y en cuántos días, por ejemplo, se atienden los pedidos de los ciudadanos. Repito, llevan más de 3 meses sin respuestas a un simple pedido que ha realizado. Lo que decía, señor ingeniero, el número o simplemente cuánto cuesta al pueblo ecuatoriano el pago de un funcionario y el nivel de eficiencia y eficacia también del mismo. Bueno, mire, con todo respeto, Patricio, yo acabo de escucharle que usted dice que no importan los números, si son 20, 30 o 40, pero lo importante es que la burocracia es terrible, casi textualmente. En realidad, con todo respeto se lo comento, yo creo que esa no es la forma de hacer política, porque yo le estoy contando los números, le estoy explicando, haciendo relación con América Latina, con Europa, le estoy demostrando que no tenemos niveles exagerados de burocracia, y usted me dice, no importan los números, lo importante es que se me pone que es terrible. Pero todos yo les termino la idea, Juan Carlos, no se me pone que es terrible, es terrible. Yo lo estoy convencido, yo le estoy demostrando matemáticamente que no, y a él estoy diciendo que en una de las instituciones que no hace nada, existen 5 personas para una audiencia. Claro, déjeme terminar que era mi turno. Déjeme terminar que era mi turno. Usted, incluso yo le recomiendo, con todo respeto, o sea, cuando usted dice que es el 12% del Producto Interno Bruto, está cometiendo una imprecisión. No es así, tenemos que remitirnos a la fuente, porque a ver, nosotros somos gente que hacemos opinión pública, y cuando nosotros cometemos un error intencionalmente o por desconocimiento, estamos desinformando a la ciudadanía. A ver, yo tengo los datos, a ver, verán. Ustedes tienen las estadísticas que nos dejan desde el gobierno. Son datos del Ministerio de Finanzas. Ustedes a ver, tienen las estadísticas. ¿cuánto pagamos al año en burocracia? Que es lo que está preguntando el doctor San Martín. Nosotros pagamos más de 8.000 millones de dólares al año en burocracia. Eso significa el 24% del presupuesto. Como el presupuesto original que teníamos antes de que sea este reporte de 2.200 millones. No, el 22. No, usted me está diciendo el 12%. No, del producto. El PIB es otra cosa. Por supuesto que es el PIB es otra cosa. Pero no es el 12%. El PIB está en 100.000 millones de dólares. Y 8.000 millones es el presupuesto, la proforma presupuestaria bordea los 35.000 millones de dólares. Correcto, entonces son dos cosas diferentes. Usted está haciendo malas sumas. No, me está diciendo que 8.000 millones es el 12% de 100.000. Hay calculadoras donde los chinos a dólar, que se pueden hacer divisiones fácilmente. Pero no, el sentido no es tanto llegar a ese nivel, sino llegar al consenso para determinar dónde está el punto de quiebre de lo que sería el aspecto de gobernabilidad. A ver, vamos a la norma, vamos a los estándares internacionales, es que por ahí va la cosa no va porque a mí se me pone que debe ser así. No, a ver, en Europa, ¿cuánto se destina para pagar burocracia? En promedio el 25% del presupuesto anual. Pero esa burocracia tiene otros niveles que tiene que atender, por ejemplo, la área estructural, político, económico, militar y también la política internacional que manejan esos estados. La tecnocracia no sabe de canasto. Y esos son los problemas. Me acabo de debatir contra dos, pero igual, vamos a hacer. No, es que no. Usted nota el sesgo. No. A ver, verá, permítame. Permítame terminar. A ver, en realidad lo que tenemos, la norma dice que es el 25% del presupuesto nacional que se destina. Hay estados en Europa que pagan más, hay estados que pagan menos. Nosotros estamos por debajo del promedio de América Latina de carga carga fiscal en pago de burocracia. Estamos por sobre la media de ciudadanos que atienden a un funcionario. O sea, estamos
Yo creo que avanzando. Los niveles de calidad del 2011 al 2014 han subido en 16 posiciones. Estamos sextos y estábamos 21 antes. O sea, en 15 posiciones. ¿Qué significa eso? Que estamos avanzando. Yo creo que es bueno argumentar en función de los datos. No podemos decir que la burocracia es terrible solo porque se me pone. A mí también se pueden poner muchas cosas, pero no, eso no me da derecho para desinformar a la ciudadanía. Yo creo que hay una línea clarísima, una línea roja que no deberíamos pasar, pero lamentablemente eso se ha prostituido y todos la pasan. Yo soy una persona que está nueva en política y la verdad me da vergüenza. O sea, yo no soy capaz de ponerme a decir mentiras o a poner cosas que puedan desinformar a la gente. Yo trato de ser objetivo. Y veo con mucha pena que se dice cualquier cosa, especialmente la oposición, y medios serios como El Comercio, por ejemplo, que es el que puso este tema en la palestra política, desinforma. No es esa la manera, porque de esa manera no estamos construyendo. Yo estoy seguro, yo milito en Alianza País, apoyo el proceso porque me parece que en líneas generales ha sido positivo. No digo que es perfecto, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero de ahí a desinformar, o sea, hay una distancia abismal. Una cuestión, o sea, no es sesgo lo que se está intentando manejar, sino que uno pregunta, por ejemplo, la gobernación de Loja. Habría que preguntar cuántos funcionarios eran, por ejemplo, cuando se despidió con el decreto 813 porque había un exceso de burocracia allí. ¿Y cuántos están ahora el día de hoy, si se mantiene después de que hubo esa depuración de funcionarios? Yo le contesto, a ver, habría que preguntar cuántos habían, cuántos hay y en qué han cambiado las funciones. Si hacemos esas tres preguntas tendremos una respuesta objetiva, porque si usted solamente pregunta el número de funcionarios anteriores y el actual, probablemente sea distinto y entonces va a sacar una conclusión que no va a ser la más adecuada. Si usted pregunta en qué se han incrementado las funciones, la idea que se va a hacer más objetiva. Entonces, si se da cuenta como nos falta, a veces tengamos las cosas a medias. No preguntamos todo. Es que el asunto es, si preguntamos las funciones ya están claras y especificadas en la Constitución de la República del Ecuador. La institucionalidad que crea la Constitución. Es posible que estén trabajando en algún proyecto nuevo. Yo no sé cuántos tendrán, en realidad no, y tampoco vengo a defenderlos, que se defiendan ellos. Pero lo que yo me voy es al tema de que debemos intentar ser más objetivos. Porque el hecho solo de preguntar números probablemente me dé un dato que no sea el más adecuado. Si yo pregunto números más alguna otra variable, yo soy investigador, hago ciencia. Y normalmente somos muy rigurosos en este tipo de cosas. Pero en este caso, por ejemplo, usted maneja los datos, nosotros simplemente manejamos lo que sería la lógica de las cosas. Por ejemplo, lo que dice el ingeniero Carlos Chalaco, yo presento un documento para que se me dé y se me resuelva mi pedido, y resulta que en 3 meses no le dan pedido, no le dan resolución. Tiene que resolver el señor Chalaco y los funcionarios. No, pero resulta que el ciudadano Chalaco paga impuestos para que se financie el pago de la burocracia, y resulta que la burocracia no está resolviendo los problemas del Ecuador. Punto 1. Punto 2. ¿Cómo es que la burocracia no se percató de que el barril del petróleo a nivel internacional ya había indicios de que podía bajar? Y resulta que hoy nos dicen que está novedoso el mercado internacional en la venta del petróleo. El asunto es el nivel de eficiencia de la burocracia. Si lo que está contratado, el personal que labora en las instituciones, responde a la carga económica que paga el ciudadano. Es increíble. Yo estoy dando datos, estoy diciendo que representa el 24% del presupuesto nacional. Pero mire, solamente, doctor, quiero hacerle una reflexión. Usted está diciendo, está sacando una conclusión en función de un ciudadano. Al señor Chalaco no le contestan y usted dice, entonces, estamos pagando y no nos contestan. O sea, ya saca una conclusión en función solo de un tema. Y no es así. O sea, no podemos decir que la burocracia no... A ver. Es decir, a ver, no entienden. Una pregunta, ¿quién estaba hablando? ¿Yo o ese turno? A ver, señor, no entienden lo que es pública. A ver, vamos a lo siguiente. Yo en una ocasión filosofaba aquí con ustedes respecto a la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias experimentales. Por ejemplo, yo ponía este ejemplo que siempre lo pongo. En medicina, decir que una medicina cura del cáncer sin haberla probado al 99% es un pecado, es un delito. Pero en política se dice cualquier cosa y lo escuchamos todos los días. Se saca cualquier generalización, cualquier conclusión. Yo escucho todos los días locuras de actores políticos de distinta tendencia. Ahora mire, lo que yo creo es que tenemos que sentarnos nosotros, la gente que hace opinión pública, hacer una culpa de lo que estamos haciendo. Mucha gente en la oposición se queja de que ahora mismo tenemos una sola fuerza que es Alianza País, que controla la Asamblea. Una pregunta, ¿quién le dio el control de la Asamblea a Alianza País? La ciudadanía. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en los partidos políticos tradicionales que no han entendido que los tiempos han cambiado. Yo en una ocasión le comentaba que la sociedad se ha transformado radicalmente en 20 años, en 30 años, y la política no.
¿quiénes salen ganando? Los movimientos políticos que mejor sintonizan esa transformación social. Sin embargo, yo veo políticos todos los días, y en Loja particularmente, porque es en donde yo me desenvuelvo, veo que no hay liderazgos. Nosotros nos quejamos de que fulano, sultano está en determinado cargo público por 20, 30 años, sin embargo no hay liderazgo, no hay alternativas. Es por eso, porque no sintonizamos con la ciudadanía, básicamente por cosas como estas, por no tener... Claro, pero ingeniero, pero allí, por ejemplo, sintonizar los problemas de una ciudadanía, resulta que podríamos llegar a un tema del populismo que sí podría despertar muchas conjeturas en la ciudadanía y también en los aspectos de gobernabilidad. Doctor Valdivieso, creo que usted también tiene el turno para después darle al ingeniero Juan Carlos Torres en este aspecto que estamos tratando aquí del nivel de la burocracia. A ver, cuando se gobierna o cuando se es adepto a un gobierno, lo que primero tiene que uno tener es tolerancia. Si no les han dado una patente de corso en una elección que ganaron, no son la mamá de Tarzán. Mi vida, por ejemplo, decía, ganen. A ver, si ustedes no han ganado nada. ¿Quién ganó? Es el presidente Correa. Pero aquí los que quieren manejar ese proceso quieren mostrarse como que ellos son los que han ganado. Le paso a una sanguinista esa vanidad del poder, esa arrogancia con la que hablan. Son dueños de la verdad absoluta. Vea, créame, le soy sincero, ¿sabes? Sin país, ese tipo de gente, pero no gana ni la presidencia del grado de los hijos. ¿A qué gente se refiere, perdón? Sí, ¿Qué gente se refiere, doctora? ¿Qué gente? La gente que se cree dueña del proceso y cree que tiene la verdad absoluta. Quieren tratar de denigrar a quienes están en la oposición. A ver, yo me identifiqué desde un principio en el Partido Social Cristiano y no soy bailarín, no estoy militando en este momento, pero digo, no me voy a desafiliar, no estoy bailando de un lado y otro, ¿sí? Pero por ejemplo, ya, a ver, si es que hay una confrontación ideológica entre los que defienden el tema de Alianza País con la gente que está en centro derecha o derecha, totalmente plausible, aceptable, reconocible. Pero ahora hablan en contra de los indígenas, hablan en contra del MPD, hablan en contra de los socialistas, cuando a todos ellos los utilizaron para llegar. ¿O acaso creen que nos hemos olvidado? Aquí hay que saber bien de dónde venimos. Aquí no podemos desconocer de dónde venimos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace menos de un año el presidente dijo que había que bajar la tabla del efecto de los porcentajes para poder cortar determinados aspectos de los pacientes. En menos de un año se dieron cuenta, no sabemos si es por los datos estadísticos o qué sucedió. Entonces mi inquietud es, ¿qué sucede con el dinero del pueblo ecuatoriano? Y vale aclarar que el ingeniero Juan Carlos Torres no es integrante ni funcionario de Alianza País, ni tampoco el gobierno, simplemente un adherente comprometido con lo que es la tesis política de la humanidad. Sí, que está bien, o sea, nosotros no nos discrepamos en absoluto con la posibilidad de que, por ejemplo, Juan Carlos tenga adeptos hacia país, él es empleado privado. Claro. ¿Sí? A ver, pero entonces, para terminar esta parte, entonces, o sea, hay que ver de dónde venimos. No hay que tratar de dejarnos marear por el poder. No hay que dejarnos marear sabiendo peor que son hasta esbirros. Porque si hubiesen ganado algo totalmente de acuerdo, aceptable, porque tienen el poder ciudadano, son los que se han subido en el carro del oportunismo. Ahí salen a hablar, salen a defender y tratan de denigrar al resto. Ahora ya han cogido que los social cristianos. Dense cuenta que el mismo presidente de la República trabajó en dos gobiernos social cristianos. En el de León Febres Cordero, cuando yo todavía no estaba ni en política, ¿sí? Y en el de Sixto Durán Ballén. Entonces cuando hablen, tengan decencia, primero vean lo que están hablando, porque escupen para arriba
y les cae a ustedes mismos. Y ojalá, terminado este proceso, tengan la decencia de irse a trabajar en cualquier cosa, menos en el sector público, y no tengan el descaro de meterse en cualquier partido nuevo, porque de eso van a ver. Eso es lo que están haciendo ahora. Ingeniero Juan Carlos Torres, bueno, para que usted también pueda contestar lo que dijo el ciudadano sobre el tema del 40% del Producto Interno Bruto, manifestó el ciudadano en lo que es el tema del pago de liquidaciones y también la contratación de nuevo personal en la institucionalidad pública, ingeniero. Sí, bueno, yo primero al caballero y a la ciudadanía que nos escucha, en realidad yo no soy funcionario público, yo soy un ciudadano que de alguna manera ha hecho una comparación de los resultados políticos. Es que es fácil, es un tema de números y de beneficios. He hecho una comparación de los logros de los gobiernos anteriores y de los logros de este gobierno, en realidad. Y desde esta perspectiva es que yo apoyo ciertas líneas que en general considero que están bastante bien en este gobierno. Ahora, hay un tema de fondo aquí, que es lo que muchos conocen como la política del todo nada, y hemos discutido aquí. La gestión política no va a ser perfecta, y usted, doctor Valdivieso, recuerda que fue un gobierno también de un Pérez Cordero, tuvo una devaluación de la moneda del 330%, eso es una cosa terrible. Sin embargo, tuvo algunas cosas que pueden ser rescatables. Tuvo muchos problemas por el terremoto, por la ruptura del oleoducto. La gestión política no es perfecta jamás. Y petróleo a $10. No hablemos de eso, porque fíjese, ese es otro tema. Pues nada más digo. Sí, pero en realidad era un tema que, si queremos hablar del tema del Pérez Cordero, habría que enfocarlo en su generalidad. Yo estoy intentando dar una idea de que la gestión política no es perfecta, y en ese sentido los ciudadanos tenemos que intentar ser responsables viendo lo que más nos conviene como sociedad. Yo, intentando ser objetivo, veo que este proyecto político ha dado resultados que no tienen comparación. Yo creo que se podría comparar quizá con algo de la Revolución Juliana, pero más, en realidad no hemos visto gobiernos que tengan estos resultados. El otro día escuchaba por ahí. Pero Isidro Ayora construyó, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría y otros aspectos más. Incluso le dio vida al Sucre, por eso se llamaba el Sucre Ayora, en honor a esa fuerza que le dio a través del Banco Central. Entonces la Revolución Juliana hizo eso por eso, Isidro Ayora. Por eso, es que me refiero a eso, que yo lo que quiero decir es de que lo que hemos obtenido ahora quizás no tenga comparación. Se puede comparar tal vez con la Revolución Juliana, en la que tuvimos una transformación importante. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo, en lo personal, y con mucho respeto al doctor Valdivieso, la derecha tuvo su tiempo. En realidad muchas de las cosas que ahora mismo pueden parecer descompuestas fueron generadas por la derecha. La descomposición de los partidos políticos fue ocasionado por ellos, porque fueron ellos los que, y no me refiero a la militancia, doctor, porque hay que ser respetuoso con la gente, me refiero a los proyectos, a los procesos políticos, destruyeron la conciencia de la gente. Mire, incluso llegamos al punto de que